Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los Electroalces Pop. La venganza de los Electroalces Pop. La trama de Spider-Man No Way Home llegó para volarnos la cabeza. La manera en cómo van a contar esta idea de los multiversos y donde todo será completamente alucinante no es del todo una trama nueva, porque como sucede en Marvel, tiene ciertos elementos que han inspirado a la película, y estos cómics muchas veces nos han ayudado a saber qué podemos esperar, y por eso en este video te traemos todas las historias en las que se está basando Spider-Man No Way Home. Todas las historias de Marvel han sido un verdadero éxito porque de alguna manera han sido tomadas de estos personajes tan populares de los cómics, que ya tenían una audiencia y una comunidad de fans muy grandes, y transformándolos en películas de live action, logrando que nada de sus historias y aventuras se sienta monótono y repetitivo. Algunos de estos cómics resulta muy fácil de descubrir qué elementos se están retratando en la pantalla, pero en la mayoría de los casos Marvel trata de camuflajearlos y mezclarlos para sorprender a la audiencia. Además de algunas historias épicas de los cómics que ya han cobrado vida, como la saga Infinita, donde traer un villano como Thanos usando un guantelete con las gemas del infinito saltó de los paneles de los cómics, hay toda una gama de historias que el universo cinematográfico de Marvel ha ido tomando de inspiración para crecer todo este universo, y con todo lo que ya se sabe, que gracias a los trailers, insiders, filtraciones y fotos del set de Spider-Man No Way Home, poco a poco parece mucho más claro el panorama de cómo podría ser la trama, y sobre todo gracias a momentos claves del trailer, estamos comenzando a entender qué historia de los cómics es lo que quizá le pudo dar inspiración a todo este momento. Es Marvel y es Kevin Feige. Sabíamos que no iba a basar toda la película en una sola historia de cómics, porque como mencionamos, constantemente se quiere que este universo sea tanto para fans que llegan a las películas como para fans de los cómics, y Marvel quiere que ambos tipos de fans disfruten el contenido. Son por lo menos 4 cómics de Spider-Man los que comenzaremos a ver elementos dentro de lo que conocemos de la historia. Seguramente con más trailers e incluso una vez estrenada la cinta, sabremos más de cómo esto configuró la trama final. El primer cómic del que notamos detalles y una conexión que podría tener con esta película, de acuerdo a las filtraciones y a las escenas del trailer, es The War at Home, teniendo lugar en The Amazing Spider-Man número 532 al número 538, escrito por J. Michael Straczynski, y el arco trata sobre las consecuencias de la identidad de Peter Parker que se hace pública y la forma en que afecta la vida de quienes lo rodean. La historia también presenta a Peter Parker rebelándose contra la ley de registro, que lo coloca en el lado equivocado de la ley y en la mira de múltiples supervillanos patrocinados por el gobierno. Y es que parece que el rollo de la identidad secreta de Peter Parker y de cómo se siente es algo recurrente en este personaje. La verdad es que esta historia de los cómics es mucho más específica en esto. Recordemos que la historia del trepamuros, de acuerdo a como lo dejó Marvel en su película anterior de Spider-Man Far From Home, dejaron al personaje en una situación muy específica y complicada, porque gracias a su enfrentamiento con Misterio es que hay toda una revelación a nivel mundial de su identidad. Sabíamos que esta era una pieza clave en cómo se conectarían las películas, y el trailer no olvida de demostrarnos que Peter aún está lidiando con todo esto que pasó. Vemos con escenas claves como esto ya es un problema, como hay acoso y un ataque hacia él, e incluso su círculo más cercano de familia y amigos se ve afectado, agregado por supuesto a problemas legales de un asesinato que el joven Parker no cometió. Aquí las cosas no son completamente iguales, ya que hay una diferencia súper importante en lo que ocurre en los cómics, con lo que sucederá en la pantalla, y es que dentro de los cómics la historia nos presenta que fue Peter Parker quien decide revelar su identidad y quitarse la máscara ante todos, mientras que en el universo cinematográfico de Marvel sabemos que es un completo engaño el de las ilusiones de Misterio. Esto hace un cambio radical en la intención, porque en ambos casos las consecuencias no son buenas. En los cómics él tiene que asumir algo más por culpa de que él fue quien decidió hacerlo y quitarse la máscara enfrente del público. No sabemos si la película llevará este acoso de los medios, que incluso en la vida de Peter Parker y sus amigos hará que corra peligro, pero es una fuerte posibilidad. El siguiente cómic del cual parece estar basada esta película de Spider-Man No Way Home es en realidad, bueno, son 2 cómics, pero es que es importante mencionarlo en conjunto porque hay muchas conexiones entre ellos, y se trata de Spider-Man One More Day y de Spider-Man One Moment in Time. Se trata de un arco en los cómics que podríamos llamarlo como uno de los más controversiales que existen, y vaya que Spider-Man tiene toda una larga trayectoria de cosas controversiales. Fue una historia escrita por J. Michael Straczynski y de Joe Quesada. Es probable que muchos de ustedes ya hayan escuchado de esta historia o de hecho hasta leído estos cómics, porque la verdad son muy famosos e icónicos. En particular One More Day es de las dos la más sonada. Aquí nos presentan este momento en que Peter Parker hace un trato con el diablo, esto para salvar al agonizante
tía May y Peter llega a un acuerdo con Mephisto que intercambia toda su historia con Mary Jane Watson. Esta vez sí es culpa de Mephisto y le ofrece este trato a Parker en un momento en que extrañamente la relación de Peter y Mary Jane iba mucho mejor. Y casi parece que los escritores decidieron meterle algo de drama a la historia central de Peter Parker, porque parecía complicado continuar moviendo al personaje en esta parte de la tragedia cuando su vida personal lo había llevado a casarse con la pelirroja. Todo esto ocurre también borrándole la memoria a todos los que sabían la identidad de Peter Parker, porque esto ocurre precisamente después de la revelación de Civil War de Peter Parker. Aquí, para el universo cinematográfico de Marvel, nos permiten ver cómo, a pesar de las complicaciones como Peter Parker, logra tener el apoyo de su gente. Lo vemos en varias escenas donde MJ lo acompaña y donde se apoyan en todo esto. Incluso en los diálogos, MJ deja la pregunta al aire si no es algo bueno que la gente conozca su identidad, pero en un movimiento de la trama, cuando Peter parece haber encontrado la solución a todo lo que le está ocurriendo y que Doctor Strange es quien puede arreglarlo todo, el favor que le pide a Doctor Strange parece que tiene consecuencias. Peter le pide que todo el mundo deje de conocer su identidad y el hechicero supremo toma su petición muy literal, porque hasta el momento en que está haciendo el hechizo es que Peter entiende que había excepciones que eran importantes para él, con ello cambiando las cosas con su relación con la tía May o con Ned, pero borrando por completo su relación con MJ. No eliminan un matrimonio como tal, pero parece que el noviazgo de Peter y MJ queda completamente borrado, sobre todo porque se dio acompañado de toda la revelación de su identidad. Por escenas del detrás de cámaras y filtraciones sabemos que hay una escena donde Peter Parker va a visitar a MJ a su trabajo, el cual es en un café, y parece que la dinámica entre ellos cambió, porque Peter vuelve a estar tímido para hablar con ella. El universo cinematográfico de Marvel, al igual que los cómics, regresarán a esta parte trágica y compleja que acompañan al personaje, con la soledad que tiene por esta doble vida que lleva. Ahora también mencionamos que esto está muy de la mano de One Moment in Time, que es una parte complementaria de One More Day. En este breve arco detalla los cambios exactos realizados por Mephisto al borrar el matrimonio de Peter Parker con Mary Jane. El cambio más sorprendente llega cuando se revela que Mephisto no restauró la identidad secreta de Peter tal como se creía anteriormente. En cambio, se muestra que Peter había acudido a Doctor Strange para solucionar su crisis de identidad e incluso tuvo un momento de debilidad durante el hechizo en el que le rogó a Mary Jane que aún recordara su identidad. Esta narración adicional ayudó a restablecer el status quo de Spider-Man en los cómics, aunque con algunas consecuencias nefastas advertidas. Es muy evidente el parecido que tendrá la película porque, como mencionamos, se ve muy claro cómo Peter acude con Doctor Strange para que lo ayude. Esta gran participación que durante un tiempo se negó y que posteriormente sí se confirmó que Doctor Strange estaría en la cinta como una especie de guía o tutor para Peter, y por fin quedó más claro sobre las cosas de cómo Doctor Strange participaría en esta trama. Por otro lado, el cómic que cuenta con una conexión con la película de Spider-Man No Way Home es Happy Birthday. De todo lo que el tráiler nos presentó y confirmó de lo que sabíamos de la trama, la conexión más grande y evidente que pudimos detectar fue la que se tiene con este cómic, y es que Happy Birthday fue escrita por Straczynski, sí, otra vez Straczynski, y conecta con muchos más puntos. Esta historia se publicó en The Amazing Spider-Man número 57 y concluyendo con el número 500 renumerado. La trama es realmente emocionante y aquí nos trae una historia que se supone que Doctor Strange está luchando contra Dormammu una vez más, tratando de que este villano se apodere del mundo. La complicación llega cuando Peter Parker aparece en el peor momento, y a pesar de sus intenciones de querer ayudar a Doctor Strange, terminan infringiendo sus poderes y su magia y provocan que el hechizo que estaba haciendo se salga de control, y que así tengan un resultado caótico. Como resultado, Peter es enviado fuera del tiempo y de la realidad, obligando a enfrentarse a una multitud de enemigos de su pasado, al mismo tiempo que es testigo de un posible futuro trágico para él. El hechizo erróneo lo vemos en el tráiler, y la aparición de villanos de otras dimensiones también es muy claro, porque son varios los antagonistas que llegan del universo de Sony para enfrentar a Peter Parker de Tom Holland. Ahora sabemos que para esta cinta también veremos el cameo de otros Spider-Mans de Tobey Maguire y Andrew Garfield, que podrían servir para estas versiones de un futuro diferente que el Peter de Holland conocerá. Esto se sabe también por fotos filtradas del set, las cuales no podemos comentar aquí porque digamos que Sony se pone en modo de borrar cuentas cada vez que alguien las comparte, pero los fondos de estas fotos, que pueden buscar en Google perfectamente, es del mismo set que Atlanta Filming compartió no hace mucho, así que todo esto tiene todo el sentido del mundo, también con la filtración de que la batalla final donde aparecerán estos dos Spider-Mans es en una Estatua de la Libertad, que precisamente en vez de Estatua de la Libertad es el Capitán América, con
Con todas estas estructuras aquí, parece que esta estatua está en plena construcción. Y esto también se confirma porque en una de las fotos del set de filmación precisamente se ve un cartel donde hablan de esta Estatua de la Libertad. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y como se mencionó anteriormente, el tráiler de Spider-Man No Way Home hace un esfuerzo enorme en estos pocos minutos, por lo menos de mostrarnos que el hechizo de Doctor Strange será la pieza clave que desencadene todo el caos, desde borrando su relación con MJ hasta desatando todo el caos con los villanos multiversales. Cada película de Spider-Man de Tom Holland han dejado ver la evolución del personaje y parece que una vez más con el final de la trilogía le van a permitir crecer y madurar aún más. Con todo lo que está por pasarle a Peter Parker, todos estamos muy emocionados por esta cinta. Aunque bueno, de igual manera, si te interesa conocer todo lo que sabemos y teorías de Spider-Man No Way Home, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.